Hoy vamos a platicar sobre un libro que la verdad está en boca de todos, La generación ansiosa, de Jonathan Haidt. Y es que busca entender algo que seguro hemos notado. ¿Por qué la niñez y la adolescencia de ahora se sienten tan distintas? ¿Y cómo fue que todo cambió pero tan rápido? El libro, en esencia, explora cómo la experiencia de crecer hoy en día es radicalmente diferente a como era antes. Y para que nos demos una idea de qué tan grande es este cambio, el autor nos pone un ejemplo, un experimento mental, que es bastante revelador. A ver, vamos a entrarle de lleno. Hay que imaginarnos esta situación por un momento. Pensemos que una compañía de tecnología súper avanzada nos hace una oferta que suena increíble. La oportunidad de que nuestros hijos sean de los primeritos humanos en colonizar Marte. Suena como algo único en la vida, ¿no? Y el argumento que nos dan es que los niños y niñas se adaptan mejor a la gravedad marciana. Pero, claro, uno empieza a preguntar y se da cuenta de algo que, preocupa. Resulta que nadie ha estudiado qué le pasa al cuerpo y a la mente de una persona en pleno desarrollo en un ambiente así. La seguridad como que no es la prioridad número uno. Entonces, la pregunta es muy directa. ¿Alguien en su sano juicio enviaría a un niño o a una niña a un lugar completamente desconocido, sin ninguna garantía de seguridad y sin saber las consecuencias para el resto de su vida? Pues lo más seguro es que no. Y aquí es donde viene el golpe. El autor dice que casi sin darnos cuenta ya hemos aceptado un experimento muy parecido. Enviamos a toda una generación a un mundo completamente nuevo, el mundo virtual de los teléfonos inteligentes, sin tener ni la menor idea de los efectos a largo plazo. Bueno, pues esta metáfora de Marte nos sirve para aterrizar en el problema real. Uno que el libro documenta con muchísimos datos. La crisis de salud mental que están viviendo los jóvenes hoy. Y ojo, porque esto no es algo que fue pasando poco a poco, fue de repente. Alrededor del 2012, las gráficas que miden la ansiedad, la depresión, las autolesiones, ¡pum!, se fueron para arriba. Algo muy grande tuvo que haber pasado justo en ese momento. La generación que está justo en el centro de este huracán es la famosa generación Z. Y lo que los define no es una guerra o una crisis económica, sino un aparato, el smartphone. Fueron los primeros en la historia de la humanidad en pasar por la pubertad con acceso ilimitado a Internet en la palma de su mano. La tesis central del libro es que no solo cambiaron los juguetes o los pasatiempos, no. Lo que cambió fue la estructura misma de la niñez. Fue como si lo hubieran recableado por completo. Fíjense en la velocidad con la que pasó todo. En apenas unos años, tuvimos la llegada del iPhone, la invención de los botones de like y retweet, las cámaras para selfies y, claro, el boom de Instagram. Todo esto junto creó un ecosistema social totalmente nuevo, una vida digital, pública y bajo el juicio constante de los demás. Pero este cambio digital no ocurrió en el vacío. Al mismo tiempo, estaba pasando otra cosa importantísima en el mundo real, que cuando se combinó con esta nueva vida en línea, creó lo que podríamos llamar la tormenta perfecta para la salud mental de los jóvenes. Ahora vamos a ver cuáles son esas dos fuerzas opuestas que, según el libro, chocaron y desbalancearon por completo la experiencia de ser niño. Esto lo explica súper bien. Por un lado teníamos la infancia de antes, ¿no? La que se basaba en el juego físico, en salir a la calle, en interactuar cara a cara, y por otro tenemos esta nueva infancia, la que se basa en el teléfono, que sucede en un mundo virtual, donde todo se siente como una actuación para conseguir la aprobación de los demás. Y aquí está la idea clave, en palabras del propio autor. Es una paradoja tremenda. Mientras en el mundo real empezamos a sobreproteger a los hijos de cualquier riesgo, por mínimo que fuera, al mismo tiempo les dimos un celular que los dejó totalmente desprotegidos y expuestos a los peligros del mundo virtual. Y con esta sobreprotección se perdió un concepto importantísimo, el juego arriesgado. Y no se refiere a que se pongan en peligro de verdad. Hablamos de cosas como treparse a un árbol, explorar el barrio con amigos o tener que resolver un pleito sin que un adulto se meta. Esas pequeñas batallas son las que te enseñan a manejar el miedo y a volverte más resiliente. Así que el meollo del asunto es que esta nueva vida digital tiene consecuencias muy claras y, la verdad, bastante negativas. El libro las resume en 4 daños principales. Los chavos pasan mucho menos tiempo con gente de carne y hueso, duermen menos y peor. Su capacidad para concentrarse está hecha a pedazos por las notificaciones. Y para rematar, las apps están diseñadas para ser adictivas. Pero bueno, el libro no se queda nada más en señalar el problema, que ya es bastante. También propone que hay cosas muy concretas que podemos empezar a hacer para darle la vuelta a esta situación. El mensaje central es que lo que ha pasado en la última década no es un progreso inevitable contra el que no podemos hacer nada. No, ha sido un experimento. Un experimento que, todo indica, ha salido bastante mal. Y así como empezó, tenemos el poder de decidir ponerle fin. Para lograrlo,
Se proponen 4 reglas básicas, 4 normas sociales que se podrían adoptar de forma colectiva. Número 1. Nada de smartphones antes de la prepa. 2. 0 redes sociales antes de los 16 años. 3. Que las escuelas sean zonas completamente libres de teléfonos. Y 4, que quizás la más importante, fomentar mucho más la independencia, el juego libre y la responsabilidad en el mundo de a de veras. Y con esta reflexión cerramos volviendo a la pregunta del inicio. El gran reto que nos deja la generación ansiosa es justo ese. Pensar qué podemos hacer entre todos para traer la infancia de los jóvenes de vuelta de ese Marte solitario y digital, de regreso al mundo real aquí, a la Tierra.